Hay algo curioso que empieza a ocurrirle a muchas mujeres después de los 40. Y no tiene nada que ver con las arrugas, ni con las canas, ni siquiera con el metabolismo que, seamos honestas, ya no coopera como antes. Tiene que ver con algo mucho más interesante: la paciencia. O mejor dicho, la falta de paciencia. De repente te descubres pensando cosas que hace 10 o 15 años tal vez no habrías pensado. Cosas como: esto ya no me interesa. ¿Otra vez esta conversación? No, gracias. O esta persona cambia, o yo cambio de lugar. Y lo curioso es que no se siente como una crisis. Se siente más bien como una claridad nueva. Una especie de filtro que aparece en la vida. Un filtro que empieza a separar lo que vale la pena de lo que simplemente consume energía. Y si eres mujer y has pasado los 40, probablemente sabes exactamente de lo que estoy hablando. Porque hay un momento en el que tu tolerancia a ciertas cosas simplemente se agota. A los dramas innecesarios, a las relaciones confusas, a las personas que viven en modo caos permanente. Y si te interesan este tipo de conversaciones sobre lo que realmente pasa en la mente, el cuerpo y las emociones después de los 40, suscríbete al canal. Porque aquí hablamos de cosas que muchas mujeres viven, pero que casi nadie explica con claridad. Ahora bien, vamos a decir algo que a algunas personas podría incomodar. La inteligencia emocional no aparece mágicamente con la edad. No cae del cielo cuando cumples 40. Ni viene incluida en el pastel de cumpleaños. Pero sí ocurre algo interesante. Con los años, el cerebro cambia. Y ese cambio tiene consecuencias bastante profundas en la forma en que sentimos, reaccionamos y entendemos las emociones. Especialmente después de los 40. Porque el cerebro humano no es estático. Es plástico. Se reorganiza, aprende, se adapta. Y lo más fascinante es que algunas de las habilidades emocionales más importantes tienden a mejorar con la edad. Sí, mejorar. Algo que rara vez se dice en una cultura obsesionada con la juventud. Por ejemplo, la regulación emocional. La capacidad de sentir una emoción intensa, sin que esa emoción controle toda tu conducta. Esa habilidad está profundamente relacionada con una región del cerebro llamada corteza prefrontal. La parte del cerebro que participa en el autocontrol, la toma de decisiones y la interpretación de situaciones sociales. Y con los años, esa región suele volverse más eficiente. No porque el cerebro sea perfecto, sino porque tiene algo que no tenía a los 20. Experiencia. Experiencia emocional. Fracaso. Aprendizaje. Situaciones vividas. Conversaciones incómodas. Errores cometidos. Y sobrevividos. Todo eso deja huella en el cerebro. Literalmente. Las conexiones neuronales se reorganizan. Los circuitos emocionales se refinan. Y muchas mujeres empiezan a notar algo muy curioso. Las cosas que antes provocaban tormentas emocionales ya no tienen el mismo efecto. Antes alguien decía algo desagradable y podías pasarte 3 días pensando en ello. Ahora alguien dice algo desagradable. Y piensas, interesante. Y sigues con tu vida. Eso no es frialdad. Eso es regulación emocional. Pero aquí viene una pregunta incómoda. ¿Significa eso que todas las personas se vuelven emocionalmente más inteligentes con la edad? No, para nada. La edad por sí sola no garantiza inteligencia emocional. Lo que la favorece es otra cosa. La reflexión. La conciencia emocional, la capacidad de mirar hacia adentro y reconocer lo que realmente está pasando. Porque aquí hay otro mito interesante. El mito de que la inteligencia emocional significa ser siempre amable, siempre paciente, siempre comprensiva, siempre equilibrada, como una especie de gurú zen caminando por el supermercado. Pero la inteligencia emocional real es bastante menos romántica. A veces implica decir que no. A veces implica poner límites. A veces implica aceptar que ciertas relaciones simplemente ya no funcionan.
Y eso puede ser incómodo. Porque muchas mujeres fueron educadas para algo muy específico. Para agradar, para cuidar, para sostener emocionalmente a los demás. Incluso cuando eso significaba ignorar sus propias necesidades. Pero algo empieza a cambiar después de los 40. No necesariamente porque una mujer quiera volverse más dura, sino porque el cuerpo, el cerebro y la experiencia empiezan a enviar mensajes muy claros. Tu energía es limitada, tu tiempo es limitado y tu paciencia definitivamente es limitada. Y aquí es donde aparece una forma diferente de inteligencia emocional. Una que no tiene tanto que ver con controlar emociones, sino con entenderlas, reconocerlas, nombrarlas y tomar decisiones más conscientes a partir de ellas. Por ejemplo, la neurociencia ha demostrado algo bastante interesante. Cuando una persona puede poner nombre a una emoción, por ejemplo decir, esto que siento es frustración o esto que siento es tristeza, el cerebro activa regiones prefrontales que ayudan a regular la respuesta emocional. Es decir, nombrar una emoción ya empieza a cambiar la forma en que el cerebro la procesa. No la elimina, pero la vuelve más manejable. Y muchas mujeres descubren esta habilidad con el tiempo. Aprenden a identificar lo que sienten, a distinguir entre enojo, agotamiento, decepción o ansiedad. Algo que a los 20 años no siempre es tan fácil. Porque cuando eres más joven, las emociones pueden sentirse como tormentas sin nombre. Después de los 40, muchas de esas tormentas ya tienen mapa. Pero aquí viene otra parte interesante. La inteligencia emocional no solo cambia cómo entiendes tus propias emociones, también cambia cómo ves a los demás. Empiezas a reconocer patrones, personas que reaccionan siempre de la misma forma, conflictos que se repiten, dinámicas que nunca cambian. Y esa claridad a veces trae una consecuencia inesperada: menos tolerancia. No porque te vuelvas cruel, sino porque empiezas a ver con más claridad lo que antes tal vez pasaba desapercibido. Manipulación emocional, victimismo constante, relaciones que funcionan solo mientras tú das y el otro recibe. Y aquí aparece otra pregunta incómoda. ¿Cuántas relaciones en tu vida funcionan exactamente así? No es una pregunta fácil, pero es una pregunta honesta. Porque la inteligencia emocional no siempre hace la vida más cómoda. A veces la hace más clara. Y la claridad puede ser incómoda. Especialmente cuando te das cuenta de algo. Que durante años tal vez invertiste energía emocional en lugares donde nunca iba a regresar. Pero aquí viene la parte interesante. La inteligencia emocional no se trata solo de protegerse. También se trata de elegir mejor. Elegir conversaciones que valen la pena. Elegir relaciones que nutren. Elegir entornos donde tu energía no se drene constantemente. Y eso cambia muchas cosas. Cambia la forma en que te comunicas, la forma en que discutes, la forma en que escuchas. Porque algo curioso ocurre cuando una persona se vuelve emocionalmente más consciente. Empieza a reaccionar menos y a observar más. Antes alguien levantaba la voz y tú levantabas la voz también. Ahora alguien levanta la voz. Y tú piensas, interesante estrategia. Y decides si vale la pena entrar en esa dinámica o no. Eso no es frialdad. Eso es inteligencia emocional. Ahora bien, también conviene decir algo importante. La inteligencia emocional no significa convertirse en una persona perfecta. Seguimos teniendo días malos. Seguimos reaccionando de forma impulsiva a veces. Seguimos diciendo cosas que después pensamos que podríamos haber dicho mejor. Pero la diferencia es otra. Después de los 40, muchas mujeres desarrollan algo que la psicología llama metacognición emocional. La capacidad de observar tus propias emociones mientras ocurren. Como si hubiera una pequeña voz interna que dice: ok,
¿Estás enfadada? Respira. No respondas todavía. Ese pequeño espacio entre emoción y reacción es donde vive la inteligencia emocional. Y ese espacio puede cambiar completamente una relación, una discusión, una decisión importante. Ahora quiero proponerte una idea provocadora. Tal vez la verdadera inteligencia emocional después de los 40 no consiste en ser más amable. Tal vez consiste en ser más honesta. Más honesta contigo misma. Con lo que sientes. Con lo que necesitas. Con lo que ya no estás dispuesta a tolerar. Porque al final, la inteligencia emocional no es solo una habilidad psicológica. Es una forma de vivir con más conciencia, más claridad. Y sí, a veces también con menos paciencia para lo que no suma. Ahora quiero hacerte una pregunta. Después de los 40, ¿sientes que entiendes mejor tus emociones que antes? ¿O sientes que simplemente ya no tienes energía para ciertos dramas? Te leo en comentarios. Suscríbete. Dale al like. Y comparte con esa amiga que necesita estar mejor y más informada. Soy Mujer Frontal. Y aquí hablamos de lo que muchas veces se piensa, pero casi nadie se atreve a